Vamos a constatar una realidad. Voy a estar de fondo para no escuchar tus pensamientos, para no soportar el peso de la soledad, para tener algo de fondo mientras lavas los platos o para simplemente tener algo que mantenga unido el tiempo, un vídeo, ¿no? Lo hacemos todas. Así que bueno, hola. Gracias por dejarme pasar en un sitio más íntimo de lo que nos pensamos, por dejarme hacerte compañía de alguna manera. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues vamos a hablar de conceptos, de vivencias, de histerias e historias intelectuales, de enamoramientos y corazones rotos, ¿no? De afección y desafección, mientras me tienes de fondo. Así que nada, aprovecho también para estar de fondo voy con una barba fea, estoy desaliñado, no me he preparado como me gusta, pero bueno, ya formo la gracia, tengo aquí el micro en un tenedor. Un saludo a Marina si estás viendo esto. Y nada, aquí estoy. Gracias por dejarme entrar a tu intimidad. Antes que nada, bueno, yo soy Leo Espluga. Hola, ¿qué tal? Llevo muchos años por aquí hablando de filosofía, me dedico a esto, así que dentro de todo, si algo se cuela, ¿no? de lo filosófico dentro de tu intimidad, espero que sea de valor y voy a intentar aprovechar este espacio liminal que me estás dando, esta especie de condición espectral que me otorgas para intentar colarte algunos conceptos, ¿no? Y hackearte el subconsciente si me dejas. Una polilla ahí, si es que eso es posible. Así que nada, si os parece, vamos allá, vamos con el vídeo. Bueno, pues una de las primeras cosas que os quería comentar, así a nivel más histórico, esto va a ser más íntimo, supongo, es, yendo al principio, ¿no? La relación que yo guardo con el concepto de ser, ¿no? O cómo yo me atrapé de la filosofía por primera vez, entendiendo cómo la filosofía tenía esta capacidad, ¿no? De tomarse algo muy en serio, por absurdo o ridículo que pareciera, y llevarlo a sus últimas consecuencias, y cómo eso nos demostraba, ¿no? La cantidad de cosas que dábamos por hecho en el día a día, ¿no? Eso me hace pensar indudablemente en Parménides, ¿no? Eh, Recuerdo perfectamente la primera vez que vi, ¿no? La frase el ser es y el no ser no es, ¿no? Del poema de Parménides, ¿no? Que se suele explicar en contraposición a Heráclito, ¿no? Que dice que solo existe el cambio y que para Parménides tan solo existe el ser, ¿no? Y de alguna manera todo lo demás, el cambio es una apariencia, porque lo que es no puede pasar del no ser al ser, sino que lo que es y punto, ¿no? Es famosísima, ¿no? El intento de solución que da Platón, ¿no? Y relegando al mundo de las ideas los conceptos pitagóricos, ¿no? O sea, Parmenidios, y a Heráclito el mundo de las apariencias, ¿no? Generando, ¿no? Inaugurando este dualismo que arrastraremos hasta el presente y nos hará miserables, ¿no? Seguramente, o quizás nos hará lúcidos, quién sabe. Eso hay que preguntárselo a Plotino. Entonces, lo que os quería decir, cuando se dice que para mí es el ser es y el no ser no es, primero nos encontramos ante lo que creo que sabemos o tenemos mucha conciencia desde el siglo XX, que es la condición lingüística del pensamiento, ¿no? Como el ser ante todo es un decir, ¿no? O como decía Heidegger, la casa del ser es el lenguaje, ¿no? La palabra. Eh, Eso, camino a la palabra, ¿no? Hacia el ser humano, diríamos que es un ser que está camino hacia el lenguaje, siempre, ¿no? Hacia un hogar. Entonces, cuando Parménides, ¿no? Dice esto del ser es y el no ser no es, el pensamiento del ser es un pensamiento un poco extraño, porque, como bien dice Heidegger, ¿no? Yo creo en Ser y Tiempo, el ser es una cosa que damos por hecho, ¿no? Es quizás la cosa más profunda que hay, pero es algo que damos por hecho, ¿no? Es algo que está presente en toda frase, esto es no sé qué, esto es no sé cuántos, es una cosa, tenemos un conocimiento, ¿no? Tenemos una intuición preteórica de lo que es el ser, ¿no? Es una cosa que de alguna manera damos por hecho. Entonces, cuando Parménides dice el ser es y el no ser no es, que dices, vale, ok, A es A, B es B, wow, ¿no? Lo que está diciendo es algo muy profundo, ¿no? Porque lo que está diciendo, lo que es no puede no ser y lo que no es no puede ser. Entonces yo os invito a que le deis una vuelta de fondo ahora que me estáis escuchando. ¡Oepa! Os he recuperado la atención de repente, ¿no? Con algo personal. Pues deciros que lo que ahí se está diciendo es que algo no puede pasar de la inexistencia a la existencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, si algo existe, ha existido eternamente desde siempre,
y punto, ¿no? De alguna manera, esto lo soluciona Aristóteles con el concepto de en potencia, que algo es en potencia y ahí se pasa de no ser al ser, ¿no? La idea de la semilla. A mí es una idea que curiosamente nunca me ha funcionado del todo, ¿no? Creo que estoy más cercano a entrar a este como panteísmo del ser parmenidio, ¿no? En este. Sí, panteísmo, ¿no? Que Dios es el todo, ¿no? Y que todo es una sola sustancia universal distribuida en sus atributos, ¿no? Que eso sería también el approach que tiene Spinoza, ¿no? Cuando Spinoza dice Deus sive natura, ¿no? Dios es naturaleza, lo que está diciendo no está diciendo como que Dios sea una especie de cosa, una pachamama hippie, la cual adoramos a la naturaleza, ¿no? Como si fuese esto aquí el Ortigueira. Pues no está diciendo eso. Lo que está diciendo cuando dice Deus sive natura y dice Dios es naturaleza, está diciendo que por una serie de cuestiones de que él habla de la ética demostrada en el orden geométrico, por una serie de proposiciones, Dios es el todo, ¿no? Es la naturaleza y entonces las cosas son atributos de su ser, ¿no? Son modos de ser de la sustancia divina que es una. Y solo puede ser una, porque si es una no es perfecta y es divisible. Por lo tanto hay una diferencia, ¿no? Vamos a entrar aquí en Spinoza porque sí. Pero sí, eso sería uno de los primeros conceptos que a mí me atrapó, el del ser es, el ser no es, cosa que luego no le he prestado mucha atención y ahora no me importa tanto porque me parece más una atrapada metafísica, ¿no? Que no algo que exista ahí, ¿no? Creo que una de las cosas con la que me he ido sintiendo cómodo a través de los años en la filosofía es de alguna manera constatar o estar cómoda con la ausencia de un fundamento último, con la ausencia de un cierre categorial, con la ausencia de una conclusión, de un argumento, de algo que cierre y me otorgue la tranquilidad de que lo que he pensado está bien pensado, ¿no? Creo que con los años me he ido sintiendo cada vez más cómodo con la incertidumbre del pensamiento, ¿no? Con el elemento casi esencialmente, podríamos decir, contradictorio del pensamiento, ¿no? Entendiendo que el pensamiento es algo que está arraigado en la realidad y tiene una racionalidad, ¿no? Lo real es racional y lo racional es real, pero que esta racionalidad no es la del modo de la satisfacción del sentido, sino la de la constante generación, proliferación porosa de sentidos múltiples y diversos, ¿no? Y cómo esos sentidos que están arraigados o como mínimo repartidos en la corteza de la realidad, no tienen por qué aparecérseme a mí de manera clara y distinta y copsable a través de un proceso cognitivo estándar o logocéntrico, sino que las maneras de darse de la realidad y de aparecerse y de generarse sentidos son múltiples y diversas y que sobre todo están situadas en un contexto espaciotemporal. Y que muchas veces esos sentidos solo tienen sentido, valga la redundancia, como arrojados a un concreto, ¿no? Como pertenecientes a un tiempo, ¿no? Eh, a un zeitgeist que lejos de ser un universal es un singular que como puede ser la habitación a la que estoy grabando durante 15 minutos y ahí se prolifera y se pare un sentido que luego tendrá sentido, perdón por la redundancia, tan solo como recuerdo. Y es algo con lo que, curiosamente, estoy cómoda. No me da miedo que los argumentos no sean válidos para siempre, que no tengan una dimensión eterna. Me interesa que el pensamiento siga intempestivo, no que sea eterno y atemporal, que son cosas diferentes, ¿no? De alguna manera. Creo que esta obsesión de que para que el pensamiento tenga una cualidad eterna o una cualidad perenne o una cualidad que esté más allá de su tiempo y que por tanto sea aplicado a todos los tiempos, es una pulsión egocéntrica, ¿no? Del autor que se quiere situar por encima de la propia historia en un lugar privilegiado donde él la captaría, le otorgaría un sentido que sería fuera de la propia historia, ¿no? Esa es la gran paradoja del conocimiento filosófico, ¿no? Que pretende desengranar las leyes de la historia, el conocimiento histórico, que es que al mismo tiempo que entiende toda la historia y entiende que está en la historia, se sitúa fuera de la historia y como no afectada, ¿no? Y en ese sentido pretende perdurar más allá de su propia historia, ¿no? En esta tan vieja como la cultura misma que nuestra, en esta obsesión de que han tenido los individuos, ¿no? El hombre, por querer ser recordado y perdurar más allá de su tiempo, ¿no? Esta condición
estatuística que diríamos del individuo que pretende el hombre que hace historia, ¿no? Desde Napoleón al gran artista, al genio de la modernidad, ¿no? A Caspar Friedrich. Pues diríamos que hay esta vocación que tienen los emperadores romanos de perdurar y ser recordados, ¿no? Como fuera de la historia siendo históricos, a través de la gran hazaña, ¿no? Pues el filósofo de alguna manera tampoco se libra de eso, pretendiendo que su reflexión tenga este elemento, ¿no? Creo que hay algo muy valioso o muy digno en el espíritu del pensador que no aspira a estar más allá de su tiempo, sino aspira a conformar y sobre todo está cómodo o siente que está bien ayudar a conformar un espíritu de época sin la necesidad de que aparezca el nombre, ¿no? Muchos de los gestos de época históricos, de las condiciones que generan el tapiz, ¿no? Que traman el tapiz de nuestro tiempo, está tramado por gente que no ha estado obsesionada en dejar su imprenta, sino que su gesto se ha convertido en el gesto. Y en ese sentido están presentes en el movimiento de la época, en su gestualidad, sin la necesidad de estar ahí como individuos, sino como materia. Y ahí eso me parece potentísimo, ¿no? Porque significa que uno no se erige como icono, sino como forma de vida, ¿no? Y para mí eso tiene muchísimo valor, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Cuando la manera en que más me han influenciado las pensadoras y los pensadores que me influencian en el presente, no, y cuando me doy cuenta de ello, no es cuando cito sus pasajes o cuando hago una mención explícita a su reflexión, sino cuando me encuentro, de alguna manera, participando de sus bailes conceptuales, ¿no? De sus pensamientos danzarines, de su ojo puesto en ciertas cuestiones o de las sospechas en otras, ¿no? Ahí creo sospechas que no son al mismo que hacían ellos o ellas, porque creo que eso ya no se sentido, sino al gesto ¿no? Ahí es donde yo creo que noto que me han influenciado, ¿no? En esa sensibilidad, que es lo que digo siempre, ¿no? La gran educación consiste en una educación de la sensibilidad, no de la memoria, ¿no? Es decir, la buena educación imprime su huella en el alma y el recuerdo y no en la constancia memorística, ¿no? Que al final es una cosa perenne, una cosa caduca, ¿no? La memoria, porque se degrada, se actualiza y muta, lo cual es súper positivo, ¿no? No creo que sea un elemento negativo, ¿no? Y esto quizás, ahora estoy aquí, ¿no? Quizás durante un tiempo volveré a defender una concepción mucho más memorística o mucho más explícita del conocimiento, ¿no? Y no tan implícita. También depende de las necesidades que se encuentran, ¿no? Creo que ahora vuelvo, ¿no? Quizás a una de esas frases, curiosamente, que llevo citando tantos años y durante tanto tiempo me ha acompañado, desde de Ortega y Gasset, en ese intento de mamotreto sociológico-filosófico, ¿no? Que él llamaba, que es Ideas y Creencias, donde él dice, las ideas se tienen, las creencias se está, ¿no? Es decir, y es donde él da esa imagen brutal, ¿no? Estas cosas que tiene Gasset, que a veces consigue generar imágenes en sus ensayos muy potentes y muy útiles y de una lucidez muy fuerte, porque son muy operativas las imágenes que propone, donde él dice básicamente que las ideas tienen una dimensión protésica, ¿no? Son una especie de prótesis. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis aparece, ¿no? Cuando un movimiento de repente falla y hay que introducir una prótesis para regular el movimiento. Pues las ideas aparecen cuando las creencias fallan de alguna manera o se encuentran ante una fricción que necesita de una prótesis para ser superada, o cuando dos elementos, como dos huesos, como dos músculos, dos creencias entran en choque, hace falta una prótesis que solvente ese vacío, ¿no? De alguna manera. Y
Y quizás ahora en el momento, cada momento vital, ¿no? Está fundamentado bajo unas creencias que le hacen a una operativa en el mundo y le hacen capaz de generar un sentido y enfrentarse precisamente a esta fricción con la realidad y a esta eterna construcción de sentido. Entonces, cuando aparece de alguna manera la necesidad de una prótesis es cuando aparecen estas ideas. Hay épocas que necesitan de una gran cantidad de prótesis que luego serán absorbidas, ¿no? Como si fuesen un elemento simbiótico, biotecnológico al propio cuerpo, ¿no? Cuando una prótesis se usa durante largo tiempo se vuelve cuerpo, de alguna manera, ¿no? Pues hay muchas de esas prótesis que serán integradas y pasaremos a una fase, a una época de se está, de no se tiene, hasta que aparezca una gran fricción que nos obligue a generar una nueva oleada, una nueva hornada de prótesis, así de sencillo, ¿no? Y en ese sentido tocará pasar a una época de formación otra vez, ¿no? En este eterno círculo virtuoso de formación, donde si uno se está siempre añadiendo prótesis pero nunca las usa, tampoco puede ver cuán bien se integran a su cuerpo. Creo que está bien pendular entre el ejercicio del cuerpo y la ingeniería protésica, ¿no? De alguna manera creo que en esa dualidad está la virtud de un pensamiento filosófico que sea de alguna manera fiel o con el espíritu que yo creo que tiene la filosofía, que es el espíritu socrático o el espíritu vital de la filosofía y el pensamiento como un ejercicio vital y no como algo capturado a una mesa, un libro o un aula, sino como a una manera de desenvolverse el mundo de manera virtuosa, entendiendo por virtud lo que a uno le plazca, ¿no? Entendiendo que la virtud no tiene por qué ser la virtud en sentido aristotélico, sino la virtud quizás es la capacidad de tener una gran fuerza vital que desemboque en un cabalgar por el mundo, yo qué sé, ¿no? Yo qué sé, espero que os haya servido tenerme de fondo, creo que no, sí, creo que he divagado durante un rato, espero haberos podido acompañar todo el rato posible. Si se me ocurre algo más, os acompaño un ratito más. ¡Hala! Besitos. Vale, y lo último ya que quería decir, con eso ya os dejo tranquiles, creo que también ha llegado el momento de varias cosas. Lo primero, vamos a intentar dejar de utilizar, por favor, los ejemplos de siempre, aunque estén bien. O sea, y esto no va para nadie en concreto, pero ¿cuántas veces he tenido que leer en libros de como crítica de izquierdas, etc., la frase de Margaret Thatcher de no existe la sociedad, tan solo existen individuos? La economía es el medio, el alma el objetivo. O sea, ya sé que Margaret Thatcher y Ronald Reagan son figuras claves para entender la condición neoliberal y el presente, etcétera. Pero es que llevamos 10 años poniendo el mismo ejemplo y creo que nos estamos volviendo loques. O sea, llega un punto donde creo que empobrece el discurso porque se repite una y otra vez variaciones de el realismo capitalista y otras obras, ¿no? Creo que llega un punto donde se vuelve muy pesado y muy aburrido utilizar siempre los mismos ejemplos y no sé qué, quizás pienso, vale, quizás no todo el mundo ha leído estos libros y por lo tanto, si es el primer libro que leen, tiene un sentido que cojan un ejemplo tan ilustrativo, pero llega un punto donde creo que es una locura porque al final siento que todos estos libros más o menos de izquierdas apelan a los mismos lugares comunes, sobre todo mismos autores, mismas referencias, mismas citas, ¿no? Aquí tienes esta cita de Foucault, luego aquí tenemos algo de Mark Fisher y luego vamos a intentar quizás algo de Deleuze, si tienen una línea, o algo de Jameson, si es otra, o algo, yo qué sé, como hay una presencia siempre de la misma serie de autores, ¿no? Y las mismas ausencias también, ¿no? Y creo que de alguna manera se vuelve un poco pesado. Porque creo que empobrece el diálogo y el discurso y hay que pensar a veces por qué mi libro tiene algo que decir y que no sea el otro, ¿no? Que es una cosa que nos podríamos aplicar todas, yo el primero, pero creo que hay que exigir cierto enriquecimiento de las notas bibliográficas y de la cita y de la necesidad de ver en qué nos apoyamos y sobre todo ver si podemos añadir algo al zeitgeist y al espíritu del tiempo o estamos haciendo una cosa puramente divulgativa, que si es así también puede tener su sentido y quizás
yo no soy el público objetivo de ese libro y ya está, y no hay ningún problema, ¿no? Pero creo que hay que ser honestos con lo que estamos haciendo. Estamos aportando a un debate, estamos aportando ideas, o estamos haciendo un resumen de ideas existentes, las estamos dando un buen aspecto para hacer un libro de divulgación con un sentido casi activista. Ok, estaría genial. Pero vamos a ser honestos con lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo porque también, si no, creo que estamos cayendo en los mismos, los mismos gestos y al final se vuelve casi como una caricatura del propio pensamiento ¿no? De alguna manera, no sé, quizás soy yo que me molesta más esto especialmente que a otra gente y otra gente está como muy cómoda con esto y simplemente tengo yo un problema, pero no sé, quería decirlo y en este lugar donde nadie me escucha, eh, espero que no te haya jodido lavar de los platos, ¿no? Porque cuando estás lavando los platos tienes las manos mojadas y no puedes parar el vídeo, entonces si yo estoy diciendo una tontería no me puedes quitar, así que lo siento. Eh, Entonces, si te has visto este vídeo y has llegado hasta aquí, dime, pues si estás lavando los platos, déjame en los comentarios. Y nada, te dejo otro vídeo por aquí, mío, si quieres verlo. Suscríbete, dale un like, anda. Y nada, hasta la próxima. Os prometo que la semana que viene hay un vídeo mejor. ¡Hala! Un besito. Chao, chao.